En relación a la legalización de la venta de hojas de coca, los países pueden tomar decisiones unilaterales o debe haber consenso internacional. Debería haber un consenso internacional, pero puede empezar con acciones unilaterales. Cualquier país puede despenalizar la droga. Por ejemplo, lo hizo Portugal y le ha ido muy bien. Lo hizo Holanda en un momento dado y le ha ido muy bien. Despenalizar la droga es la única forma de quitarle todo el poder económico que acumula día a día la delincuencia dedicada al negocio de la droga. Y todo lo que se ha hecho en contra del narcotráfico no le ha quitado su dosis a un solo adicto. No ha habido en ningún momento escasez de cocaína, escasez de heroína, escasez de hashish, escasez de cannabis, escasez de... No hay escasez. ¿Por qué? Porque los carteles saben que tienen que producir el doble de lo que necesitan para dejar que les atrapen la mitad de su producción y la otra mitad les rezarse de todas las pérdidas. Es jugar un juego perdido, como se descubrió que era jugar un juego perdido contra los vendedores de alcohol en el prohibicionismo de Estados Unidos en la década de 1920 y 1930. Es hacerse tonto. Toda la guerra en contra de las drogas no ha dado ni un solo resultado bueno y finalmente lo que ha hecho es construir enormes imperios con cantidades increíbles de poder, de dinero, de armas y de influencia. Hombre, ¿sabes lo que es la locura? Insistir en lo mismo esperando que dé resultados diferentes. Las políticas en contra de las drogas que se han seguido son absolutamente de locura.